siguiendo la historia, hemos comenzado por el Génesis, con la creación, el pecado y la promesa de la redención, y luego hemos estudiado a fondo la historia de Abraham, la división de los dos pueblos, y cómo a partir de Abraham y las 12 tribus crece el pueblo de Dios. Sin embargo, ese pueblo de Dios se va a extender tanto que va a llegar inclusive hasta los confines de Egipto, como sabemos. Y allí en Egipto, el pueblo esclavo escucha un llamado, el llamado de la salvación, el llamado a, a volver a reconquistar la tierra. Recuérdense que el pueblo de Israel es un pueblo nómada. Un pueblo nómada quiere decir que es un pueblo peregrino, es un pueblo que mm, no tenía un lugar en específico, a pesar de que Dios les había dado Canaán. Era un pueblo nómada porque de diversas maneras se ha tenido que mover a través de diferentes territorios, ya sea por hambre, porque también recordemos que eh, hubo tiempo de hambre y tuvieron que moverse para poder buscar el alimento. En otros momentos los pueblos los esclavizaban, como por ejemplo el caso del destierro a Babilonia. Y así vamos a ver cómo el pueblo de Israel ha sido un pueblo sometido y esclavo, incluso en la época de Jesús, que vamos a encontrar ya más específico a, al pueblo romano, al imperio romano, esclavizar la tierra de Jesús. Entonces, la tierra de Jesús, la tierra de Dios, ha sido sometida a esclavitud prácticamente durante toda su existencia. El único esplendor grande que ha tenido en la historia del Antiguo Testamento ha sido precisamente el punto más alto de la historia, que ha sido el reinado de David, especialmente, ¿verdad? Digamos que Saúl, David y Salomón, pero más en especial en el caso del reinado de David. Sin embargo, antes de David y después de David, han existido de alguna manera sometimiento al pueblo de Israel, que obviamente lo han esclavizado y han hecho que el pueblo termine siendo esclavo, siendo de alguna manera presionado por una potencia extranjera. Vamos a ver y busquemos el capítulo 3 del Éxodo y vamos a leer el llamamiento de Dios a Moisés. Vamos a buscar el capítulo 3 del Éxodo. Moisés era pastor del rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme a ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Fíjense los aspectos
que salen a la luz interesante de este llamamiento de Moisés. Recordemos que Moisés es descendiente judío que fue criado obviamente por el faraón y digamos que de alguna manera llegó él a disfrutar, digamos así, de la realeza, o sea, el sentido de estar viviendo en la casa del faraón de Egipto, pero recordando obviamente sus propias raíces, la raíz de ser judío, de pertenecer al pueblo judío, al pueblo que estaba siendo esclavizado. Y Dios elige a Moisés para seguir el patriarcado. Recuérdense que después de Abraham vino Isaac, su hijo, y Jacob, el hijo de Isaac, que tuvo 12 hijos, o sea, 12 tribus, y de allí salen las 12 tribus de Israel. Recordemos que Moisés es descendiente también del pueblo judío y por lo tanto Dios lo llama a seguir el patriarcado, porque después de las 12 tribus que se esparcen por todo Canaán y que luego obviamente se reorganizan en el momento en el cual se reorganiza el reinado de Saúl, pero ya esto es posterior, obviamente, no quiero adelantarme. Esas 12 tribus son como la base de todo el pueblo judío. Moisés, que también pertenecía a ese pueblo, Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. O sea, le está recordando su origen, sus raíces. Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, que de generación en generación ha sido el Dios de ellos, que les ha acompañado y les ha dado la autoridad para crear un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y sigue Dios diciendo en el versículo 7, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Fíjense, Dios elige a su pueblo, escucha el clamor de su pueblo porque Dios obviamente está con su pueblo, ve que es un pueblo esclavizado y sin embargo hace surgir a Moisés, que Moisés, digamos, es como un eslabón entre, entre el patriarcado, digamos que podríamos llamar como el último de los patriarcas, de alguna manera, entre el patriarcado y los jueces. Acuérdense que en el pueblo de Israel siempre van a surgir líderes, pero son líderes con características muy diferentes. En Abraham vamos a encontrar el primer patriarca. Y los patriarcas generalmente son los líderes que son padres, por eso se llama patriarcado, que son padres de diferentes generaciones. Y por eso es que viene el patriarcado de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son los padres luego de las 12 tribus de Israel, y por eso se les llama, ¿verdad?, patriarca. Y el primero de todos, obviamente, el patriarca Abraham. Moisés es un eslabón entre el patriarcado, que termina obviamente con las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, los 12 padres, digamos así, de las tribus, y el comienzo después, que no me voy a adelantar, pero ya ustedes lo conocen bien, que es el periodo de los jueces, Josué y los jueces,
que los jueces no son jueces como nosotros entendemos el juez como el presidente de un juzgado que hace justicia, que tiene que escuchar a ambas partes, al fiscal, al abogado. No, no es ese juez. Los jueces para el pueblo de Israel son líderes del pueblo. Es lo que hoy prácticamente podríamos llamar como, como síndico, como alcalde, como presidente, no sé. Imaginémonos, más o menos esa es la idea, ¿no? No es que sea exactamente como lo tenemos hoy en día, pero más o menos esa es la idea. Son líderes del pueblo que salen dentro de su propio pueblo, Dios los elige dentro de su propio pueblo y guían al pueblo. Antes de la época de los jueces, porque obviamente ya la época perdón, de los reyes, porque en la época de los reyes ya cambia entonces la realidad. Los jueces no son como los reyes porque no son la autoridad máxima. Es como yo les decía, más o menos algo así como un alcalde en la época nuestra, ¿verdad? Eso es un juez. No es para administrar justicia, es para liderar al pueblo. Entonces, Moisés es como ese eslabón entre la época del patriarcado, de los patriarcas, que son los líderes por el hecho de ser los padres, y la época de los jueces, que son los líderes porque son elegidos por Dios para acompañar a su pueblo. Luego el pueblo se va a reestructurar de una manera mucho mejor porque ya va a venir entonces lo que es el reinado, que era el reinado de Saúl, que fue el primero de todos, que es un reinado sumamente glorioso, y junto con él el de David, que fue mucho mejor y superior al de Saúl, y Salomón, que ya no es un reinado igual que el de David, pero aún así tiene también aspectos esplendorosos hasta que después viene lo que es ya la caída del reinado, porque entonces vienen reyes eh, que, como ustedes saben, tergiversan, digamos así, un poco lo que es el quehacer de un rey, hasta que al final pues se divide el reino en dos. Bien, pero no quiero adelantarme, solamente les estoy diciendo para que ustedes vean todos los acontecimientos en una línea de tiempo, porque es bueno entender el Antiguo Testamento en una línea de tiempo, comenzando con el patriarcado y siguiendo, ¿verdad?, con los diferentes líderes, como les decía, el patriarcado, Moisés, que digamos así es como un enlace, algunos le llaman que como profeta, pero no es tanto un profetismo exactamente el de Moisés. Es algo como muy particular. No es un patriarca, aunque se le considera patriarca, no es un profeta, aunque se le considere profeta, no es tampoco un juez, pero es un líder, obviamente, un líder elegido por Dios, que tiene un poco, digamos, de diferentes liderazgos. Tiene de patriarcado, aunque él no es el patriarca, porque obviamente no es el que funda una familia con hijos para fundar un pueblo. Es profeta, pero a la vez no es el profetismo que conocemos de Israel. Es el líder, Moisés es el líder que lleva al pueblo hacia la libertad. Dice, ¿verdad? El Génesis en el capítulo, estamos en el capítulo 3, en el versículo 11, dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón a sacar de Egipto a los israelitas? Respondió: yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. O sea, recuérdense que la aparición de Dios a Moisés sucede en un monte, ¿verdad? Y como ustedes saben, en ese monte, el monte Sinaí, que es donde Dios le va a dar a Moisés las tablas de la ley, es donde se va a consagrar el monte de Dios, que es obviamente parte del recorrido del Éxodo, que no es un recorrido pequeño, es un recorrido bastante grande,
Imagínense que ellos lo hacen 40 años vagando por el desierto. No se crean que es un desierto completamente, porque obviamente si no hubiesen muerto. Es un desierto, sí, pero un desierto que ellos van bordeando el Mar Rojo. Después de haber cruzado el Mar Rojo, ellos bordean el Mar Rojo, por eso les da la posibilidad de vivir esos 40 años, porque 40 años en el desierto sería imposible poder subsistir sin agua y sin alimento. Sin embargo, ellos van bordeando la costa, por lo tanto es más fácil para ellos poder hacer todo el recorrido hasta culminar en la entrada a la Tierra Santa, que entran precisamente por la zona del río Jordán. Bien, vamos entonces a continuar con este texto porque es muy importante cómo Moisés de primer momento, digamos de alguna manera, como no entiende el plan de Dios. Recuérdense que eso pasa con muchos. Eso pasa con los profetas, eso pasa con todos los llamados por Dios, que de alguna manera no se entiende por qué yo tengo que ir, cómo que yo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer. Y es aquí donde ustedes tienen que hacer una reflexión un poquito más profunda para que se den cuenta de que cuando Dios llama para una determinada misión, Dios no te está diciendo que seas tú el que lo hagas. O sea, Dios lo que está prácticamente proponiendo es ser tú el instrumento. O sea, Dios cuando llama no te está diciendo, a ver, tú vas a ser el encargado de llevar al pueblo, de salir a sacar. No. Dios te está diciendo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con tu ayuda. Y esa es la reflexión que tiene que también venirnos a nosotros, a nuestra mente en la noche de hoy. Pensemos que si Dios te ha dado una determinada misión, si Dios ha querido que tú de alguna manera seas un líder, o Dios de alguna manera te está pidiendo algo en tu familia, en tu relación, en tu iglesia, en tu trabajo, donde vives, en tu barrio, donde sea, grupo de amigos. Si Dios te está pidiendo algo, no es que Dios te está empujando para que tú hagas algo que tú realmente con tus propias fuerzas no puedes hacer. Porque si tú reflexionas y dices, yo no puedo, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la autoridad, yo no tengo la capacidad. Sin embargo, Dios no te está diciendo, hazlo y listo. O sea, tú eres encargado de hacerlo y listo. No, Dios te está diciendo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Yo voy a sacar al pueblo de Egipto, yo lo voy a alimentar, yo lo voy a llevar en mis propias manos, pero tú vas a ser el instrumento. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Entonces, tú y yo hoy tenemos que reflexionar de alguna manera cómo Dios, que nos está pidiendo una misión a cumplir en nosotros, no nos está mandando solos, no nos está mandando ni siquiera a algo imposible. Dios simplemente lo que quiere es pedir tu consentimiento para que tú aceptes ser el instrumento de Dios en esa misión específica. O sea, Dios te está diciendo, tú vas a ser el instrumento, pero al final soy yo el que voy a ser el trabajador, o sea, yo soy el labrador. Tú simplemente vas a ser una herramienta, ¿no? Como el tornero, ¿verdad? Que hace unas decoraciones bonitas con la madera. Tú vas a ser, digamos así, como el cincel, pero que es el instrumento, ¿verdad? El instrumento metálico. Tú vas a hacer eso. Sin embargo, el que va a tomar ese cincel con su mano y va a modelar lo que quiere realizar es Dios. Tú simplemente lo que tienes que hacer es un ejercicio de abandono en las manos de Dios y decir, ok, yo soy el instrumento. Y es lo que está haciendo Moisés. Fíjense que Moisés no es ni siquiera el más santo del grupo,
Moisés no es un líder carismático. A Moisés se les revela muchísimo el pueblo de Israel después que salen de Egipto. Incluso hay algunos que le dicen, no, pero era mejor estar en Egipto porque allá por lo menos teníamos la cebolla. Estaban extrañando las cebollas de Egipto que daban un sabor muy rico. Imagínense a comer en el desierto maná o lo que hubiera. Moisés no tenía las capacidades. Ahora, Dios lo que hace es que actúa por medio de Moisés. Y Dios lo que quiere hacer es actuar por medio tuyo. O sea, tú lo que tienes es que ser un instrumento que se deje llevar. Si eres un instrumento rígido, Dios no va a poder hacer nada contigo. Lamentablemente Dios no te va a obligar nunca. Dios no te va a obligar. Dios va a obrar por medio tuyo si tú eres un instrumento flexible en las manos de Dios. Es la flexibilidad. No sé si ustedes han visto gente que hace fisioterapia, ¿no? Y que le ayudan a movilizar alguna articulación y tal. Si tú dejas flexible tus articulaciones para que el fisioterapeuta haga su ejercicio, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, maneje los músculos o lo que tenga que manejar, va a ser mucho más fácil. Ahora, si tú te pones rígido y no dejas mover el pie o la mano o lo que sea, pues ni modo, él no va a poder hacer la misión. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Si tú eres un instrumento rígido en las manos de Dios, Dios no va a hacer nada porque Dios nunca te va a obligar. Ahora, si tú eres un instrumento que se deja moldear por Dios, que se deja utilizar por Dios, entonces Dios va a hacer maravillas contigo. Pero teniendo en cuenta que no es una misión nuestra, teniendo en cuenta que no es un llamado nuestro, y sobre todo teniendo en cuenta que no somos nosotros los que vamos a actuar. Va a actuar Dios por medio de nosotros. Si nosotros nos consideramos protagonistas, todo va a fracasar. Si nosotros nos consideramos instrumentos y Dios es el autor, Dios va a actuar. Entonces es ahí lo que tiene que entender Moisés, que hasta ese momento no entendía. Y Dios se lo explica. Dice Dios, yo estaré contigo. Esta es la señal que yo te envío. Esta es la señal, yo estaré contigo. Esa es la señal, Moisés. No te preocupes, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta es la frase que tiene que también resonar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros cuando entendamos que no vamos a una misión solos. Dios nos está diciendo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Ten paciencia, ten calma, déjate moldear, deja que Dios actúe en ti. Porque si dejas que Dios actúe en ti, Dios estará contigo y Dios hará maravillas. Moisés le dijo, si voy a elegir a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y es aquí donde viene la palabra Yahvé, que no han pronunciado ellos, que no pronunciaron nunca, y que quedó completamente olvidado en el sentido de la pronunciación para los israelitas, y se conservó solamente las consonantes, lo que les explicaba en la primera clase cuando nos vimos, ¿se recuerdan? El tetragrama de Yahvé, que nosotros ahora en la actualidad sabemos que es Yahvé, pero los israelitas ni siquiera lo pronuncian porque tienen solamente las consonantes y para ellos es un nombre impronunciable porque no se puede pronunciar el nombre de Dios. Acuérdense que los judíos tienen unas concepciones un poquito más rígidas que nosotros, ¿eh? Para que entendamos. Por eso es que va a ser muy difícil que podamos corroborar exactamente el nombre de Dios. Por eso es que los israelitas prefieren llamarlo Señor
el Señor Adonai, ¿verdad? Como ellos lo llaman, Adonai, que es el Señor, o prefieren llamarlo, bueno, Moisés, bueno, en las escrituras del Antiguo Testamento, cuando antes de revelar el nombre, llama a Dios Elohim, porque obviamente no se había revelado el nombre de Dios, y ese nombre sí está en el Antiguo Testamento, pero en las primeras páginas. Y Elohim no es un nombre que van a usar ellos después de la revelación de Dios como en su nombre. Por lo tanto, ellos daban culto a Dios y preferían llamarlo Adonai. Se recuerdan ustedes muy bien el, el inicio, ¿verdad? De la ley, cuando Dios da la ley a Moisés y le dice, yo soy tu Dios, yo soy el único, yo soy tu Dios, el único, que se revela precisamente así, Adonai, el Señor, yo soy el Señor, soy el único. Cuando se revela a él como Adonai Elohenu, Adonai Eja, que es yo soy el Señor, el único Señor. Y, y esa es prácticamente la frase que ellos van a conservar y le van a llamar a Dios el Señor, en lugar de utilizar obviamente el tetragrama, que se quedó simplemente como 4 consonantes que no se podían pronunciar. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto. Y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto, el país de los cananeos, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, gibitas y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Fíjense, Dios los está mandando a esa tierra que emana leche y miel, pero es una tierra que ya ocupan los cananeos. De hecho, Canaán se llama precisamente por los cananeos, pero no solamente hay pueblos cananeos, hay pueblos hititas también, amorreos, pericitas, gibitas, jebuseos. O sea, hay una serie de personas que habitaban en esa tierra, incluso antes de llegar Abraham a la tierra, ya esa tierra estaba habitada. Después siguió siendo habitada, luego que se fueron a Egipto, siguió siendo habitada, solo que, como sabemos, no son judíos, son pueblos extranjeros, pueblos que obviamente como pueblos nómadas que habían en esa época, que se trasladaban de un lugar a otro y se quedaban en el lugar donde ellos encontraban que era mejor. Y obviamente una tierra fértil, pues para ellos es digamos, la ideal para quedarse, y muchos de ellos se quedaron. Por eso es que le cuesta trabajo al pueblo de Israel cuando llegan a Canaán poder apoderarse de las tierras. ¿Por qué? Porque están habitadas. O sea, ellos no van a llegar a un sitio vacío, ellos van a llegar a un sitio habitado, y por lo tanto tienen que conquistar la tierra. Y conquistar la tierra a pueblos que no tienen a Yahvé como Dios, sino que son pueblos, la mayoría de ellos son pueblos, como sabemos, de religión politeísta. Con el paso de los tiempos, el pueblo judío empezó a convivir de alguna manera con estos pueblos extranjeros, y llega a ser un esplendor a nivel del reino. Pero aún así, recordemos que siempre hay pugnas entre el pueblo judío y los extranjeros.
sobre todo porque los judíos son muy celosos. Los judíos son un pueblo, o sea, para que entendamos también la realidad del judío de ahora. El judío es un pueblo muy, ¿cómo diríamos? No sé, en Cuba dirían un pueblo casa sola, que quiere decir como que lo mío, casa sola, o sea, mi casa y listo, lo demás no me interesa. O sea, ellos son muy ellos y los demás, ellos lo ven como, ah, como diferente, como menores incluso. eh, y de alguna manera ha afectado también la historia antisemita, que no es que aparece obviamente así de la nada. La historia antisemita es precisamente claro, obviamente no se justifica en lo absoluto, pero es por un pueblo que obviamente tiene una, una identidad muy fuerte, una identidad muy fuerte. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos los elegidos, nosotros somos de Dios. Y esto es lo que hace que un poco contraste también con los extranjeros que hay a su alrededor. Y bueno, de eso se trata el Antiguo Testamento. Ustedes saben las batallas que libra el pueblo judío para poder reconquistar una tierra que es de ellos, que Dios le había dado, pero que ellos se habían ido. De alguna manera, para que ustedes entiendan, es como cuando alguien tiene una tierra y se va, viene a Estados Unidos, por ejemplo, lo que sea, y luego quiere regresar a su tierra. Y hay alguien que construyó casas y todo ahí en su terreno. Y este le dice, no, pues eso es mío, tienes que irte de ahí. El otro va a decir, pero tú te fuiste. Entonces, esa un poco también es la lucha que nosotros vamos a ver del pueblo de Israel con los pueblos extranjeros y la lucha que incluso en la actualidad mantienen con el pueblo palestino. Recuérdense que Israel se va varias veces. No solamente en este momento, recordemos que, o sea, no solamente en el momento de la huida a Egipto, sino también en el momento en el cual van al destierro de Babilonia y que regresan de Babilonia a reconquistar de nuevo la tierra. Un poco más fácil, un poco diferente. Esta es un poco más fuerte, la reconquista del Éxodo, pero aún así siempre reconquista. Porque es como en Cuba dicen, el que va a Villa perdió la silla. Y un poco así, ¿no? Dices, bueno, te fuiste, perdiste, ¿no? Sin embargo, ellos quieren reconquistar de nuevo porque dicen, no, si eso es mío, yo me fui, pero eso no dejó de ser mío. Entonces, esto es una situación un poco compleja para el pueblo judío desde el punto de vista como pueblo, como nación, obviamente. Otra cosa es obviamente la fe en Dios, que es diferente, pero como pueblo es un poquito contrastante, porque ellos obviamente se creen con el poder de conquistar a pesar de lo que haya pasado en la ausencia de ellos. Ya sé que el rey de Egipto no les dejará ir, sino forzado por mano poderosa. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos, y después os dejará salir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partáis no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Capítulo 4. Respondió Moisés y dijo, no van a creerme ni escucharán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Yahvé. Díjole Yahvé, ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, respondió él. Yahvé le dijo, échalo a tierra, lo echó a tierra y se convirtió en serpiente, y Moisés huyó de ella. Dijo Yahvé a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en su mano. Para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió Yahvé,
Mete tu mano en el pecho. Metió él la mano en su pecho y cuando la volvió a sacar, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho. La volvió a meter y cuando la sacó de nuevo, estaba ya como el resto de su carne. Así pues, si no te creen ni escuchan la voz por la primera señal, creerán por la segunda. Y si no creen tampoco por estas dos señales, si no escuchan tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que saques del río se convertirá en sangre en el suelo. Dijo Moisés a Yahvé, por favor, Señor, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Le respondió Yahvé, ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Fíjense qué interesante porque sigue Moisés justificándose de que no es capaz, de que no tiene las cualidades, que él no puede. Sin embargo, Yahvé le está haciendo ver que no es él el que va a hacer las cosas, o sea, que es Dios, no es Moisés, es Dios el protagonista de todo. Por eso es que convierte en serpiente el callado, por eso también es que le dice, yo estaré en tu boca. ¿Quién te ha dado la boca? No he sido yo, pues yo voy a estar contigo. Entonces, aquí es una de las maneras en las cuales el pueblo de Dios en la actualidad, hoy, tú y yo reunidos en nombre de Dios, podemos tener la certeza de que no somos nosotros los que vamos, no somos nosotros los que ponemos nuestra palabra en nuestra boca. Es Dios el que pone la palabra. Es Dios el que actúa por medio de nosotros. Y es Dios el que va a hacer el milagro. Si Él logró convertir el callado en serpiente, le está diciendo a Moisés, calma, tranquilo. O sea, yo voy a estar contigo y yo te voy a asistir en cada momento. Como ese callado se convirtió en serpiente, así mismo muchos otros milagros vas a poder ver. Pero Moisés todavía sigue incrédulo. Moisés sigue incrédulo porque él entiende que es él el que tiene que hacer la misión. Hasta que Yahvé logra convencerlo de que no es él. Miren, en el versículo 15 dice, tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Toma también en tu mano este callado, porque con él has de hacer las señales. Y luego, pues, como sabemos, Moisés regresa a Egipto. Regresa a Egipto y en ese momento prepara la salida, la Pascua, ¿verdad? Como nosotros la celebramos, el paso de la esclavitud a la libertad, que para nosotros cristianos es la muerte y resurrección de Jesús. Para el pueblo judío sigue siendo el paso por el mar rojo y por el desierto, obviamente. Ellos, su Pascua es esa. Para nosotros la Pascua tiene ya un sentido cristológico, es un sentido de pasión, muerte y resurrección, pero que tiene un paralelismo muy interesante con la situación de Moisés, porque obviamente eh, el pueblo vive con Moisés ese paso, esa Pascua. De hecho, Pascua quiere decir paso, porque ellos recuerdan la Pascua de ellos, la Pascua judía, es la Pascua de los panes ácimos, la Pascua que se prepararon para comer antes de salir. Fíjense que ellos mismos en la actualidad siguen de alguna manera celebrando la Pascua del paso por el Mar Rojo. De hecho, el pueblo judío en la actualidad come de la misma manera que comieron cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, ellos comieron con el cayado en la mano y de pie. No se sentaron.
porque tenían que estar preparados para salir. Acuérdense que tenían que salir huyendo del faraón y tenían que hacerlo rápido, a la voz de Moisés. Entonces, de la misma manera, en la actualidad, cuando los judíos se reúnen a celebrar su Pascua, comen el pan ácimo, que es el pan sin levadura, el pan que usan ellos para comer, y lo hacen de la misma manera que hizo el pueblo judío de aquella época con Moisés, de pie, sin sentarse, con el cayado en la mano, a comer la comida pascual, que como ustedes saben, ¿verdad? El ritual es el cordero, las hierbas amargas, los panes ácimos. Y después de esa comida salir corriendo porque luego detrás de ellos va a venir el faraón y el ejército. Y ya ustedes conocen muy bien lo que sucede después con el paso por el Mar Rojo. O sea, Dios abre las... eh, Dios abre el Mar Rojo, para que pase el pueblo de Israel por en medio del mar. Vamos a buscar en sus Biblias el capítulo 6, no, 7. Sí, bueno, vienen las plagas, que ya bueno, lo conocemos, pero no tiene tampoco mucha importancia. Yo quiero que vayamos un poquito más allá. Vienen las plagas, obviamente las 7 plagas, y ya después, después de las plagas, vamos a vamos entonces a buscar Éxodo el capítulo 11. Dijo Yahvé a Moisés: todavía traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, tras de los cuales os dejará marchar de aquí, y cuando por fin os deje salir del país, él mismo os expulsará de aquí. Habla pues al pueblo, y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Yahvé hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios. Además, Moisés era un gran personaje en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los servidores del faraón como a los ojos del pueblo. Moisés dijo: así dice Yahvé, hacia medianoche pasaré yo a través de Egipto, y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido del ganado. Y se elevará en todo el país de Egipto un alarido tan grande como nunca lo hubo ni lo habrá. Pero entre los israelitas ni siquiera un perro ladrará, ni contra hombre, ni contra bestia, para que sepáis cómo Yahvé hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces vendrán a mí todos esos siervos tuyos y se postrarán delante de mí diciendo: sal, tú y todo el pueblo que te sigue. Y entonces saldré. Y ardiendo en cólera, salió de la presencia del faraón. Y dijo Yahvé a Moisés: no os escuchará el faraón, para que así pueda yo multiplicar mis prodigios en la tierra de Egipto. O sea, es una salida que no es sencilla. Obviamente el pueblo de Israel sale, pero detrás del pueblo viene el faraón, y Dios quiere hacer un milagro más, y es la apertura del Mar Rojo. Pero con las plagas y con la matanza de los primogénitos, debió haber sido suficiente, ¿verdad? Para que Egipto dejara marchar al pueblo de Israel. Sin embargo, no lo hacen. Y de esta manera, Dios hace su siguiente milagro, que es la apertura del Mar Rojo. Vamos a buscar el capítulo 12, donde nos habla de la Pascua. Recuérdense que lo que hace Jesús con sus discípulos en la cena pascual, a imagen de la cena judía, pero es diferente porque el cordero es él.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no, ellos no cenan cordero, porque el cordero es Jesús, cordero inmolado. No se necesita un sacrificio animal de un cordero animal, sino que él mismo es el cordero. Por lo tanto, ellos no comen cordero, sino que eligen el pan ácimo, sí, el pan ácimo y el vino, porque Jesús quiere hacer, o sea, realizar una cena, y este es el inicio de la Eucaristía, obviamente, una cena con pan y vino, haciendo que el pan y el vino se conviertan en su cuerpo y en su sangre, efectiva y real para la redención, porque estaba a punto de redimir a la humanidad. Recuérdense que la última cena es el preámbulo justo en el momento de la aprehensión, el juicio de Jesús, que fue bien rápido, y el viernes la crucifixión, que es, como nosotros sabemos, el momento más culmen de todo el tríodo pascual, ¿verdad? El momento en el cual somos redimidos. Y obviamente de ahí se colega de alguna manera la resurrección, ¿verdad? Como el acontecimiento que da finalidad al momento redentor. Pero recuérdense que el momento redentor clave, culmen, es la muerte de Jesús en la cruz. O sea, su derramamiento de sangre. Por eso es que Jesús elige el vino, que es algo que es muy popular en el pueblo judío, que también usaban ellos para la cena pascual, pero no era obviamente lo más importante. Para Jesús, sin embargo, sí lo es el pan ácimo y el vino, porque él en ese momento va a utilizarlos para quedarse con nosotros en su cuerpo y en su sangre. Pero vamos a recordar entonces cómo era la Pascua o cómo fue la primera Pascua de los judíos. Estoy en el capítulo 12. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel y digan: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Es el 14 de Nisan. Nisan es un mes que obviamente ya no se usa. Era el calendario que usaban en aquella época. El mes Nisan, este era el día 14 de ese mes. Y coincide para que ustedes más o menos tengan en cuenta en el calendario nuestro, el calendario gregoriano, coincide con la primera luna llena de primavera. Si ustedes salen la noche del jueves santo, viernes santo, y bueno, la mayoría de ustedes seguramente harán los Vía Crucis o irán a las celebraciones, y cuando salgan de noche, busquen la luna. Se van a dar cuenta que la luna de la Semana Santa es una de las lunas llenas más hermosas del año, porque es la primera luna llena de primavera. Acuérdense que la primavera comienza alrededor del 21 de, de marzo. Por lo tanto, a partir del 21 de marzo, la primera luna llena siempre va a ser en la Pascua, o sea, en la Semana Santa. Por eso la Semana Santa se corre y no es la misma. Cada año es diferente. ¿Por qué? Porque todo depende de cuándo vamos a obtener luna llena de primavera. Es la primera luna llena de primavera. Entonces, a partir del 21 de marzo, si la luna llena de primavera es en los 20 y pico de marzo, ahí es la Semana Santa. A veces coincidió los últimos días de marzo. Otras veces coincide a principios de abril, otras veces es a mediados de abril, pero más o menos en ese periodo de tiempo
entre el 21 de marzo y la mitad de abril vamos a tener siempre la primera luna llena de primavera. Entonces, acuérdense de eso. Cuando salgan estas noches de Semana Santa, miren la luna y se van a dar cuenta que es una luna súper hermosa y especial. No sé, depende, claro, de los países. Hay países donde tal vez hay una nubosidad muy grande y las nubes no te dejan ver la luna, pero si ustedes están en un clima bastante agradable, por ejemplo, el clima donde estoy acá, pues no hay mucha nubosidad, sino que más bien son días bastante serenos. Si se encuentran que el día es bastante sereno, que no hay nubes y bueno, obviamente les da la posibilidad de ver la luna, van a darse cuenta que es la luna llena más grande. Bueno, la luna no es que crece de tamaño, sino que la visibilidad es mucho más grande que en cualquier momento del año. Entonces se van a dar cuenta de esa visibilidad hermosa que tiene la luna llena de primavera. Es la primera luna llena de primavera que coincide siempre con la Semana Santa. Y es por las fechas que tenían los judíos, que era exactamente el 14 del mes de Nisan, tenían ellos ese calendario, que es un calendario que obviamente no vamos a usar nosotros ahora en la actualidad, porque obviamente ya es caduco. De hecho, ni siquiera los judíos, bueno, judíos tienen su calendario, pero se rigen por el calendario que usamos en el mundo entero, que es el calendario de ahora, ¿verdad? El calendario gregoriano. Entonces, Dios le dice precisamente de guardar este cordero que es sin defecto, sin mancha, y lo van a utilizar precisamente para la Pascua. Lo inmolarán entre dos luces. Y fíjense siempre el paralelismo también en la Iglesia Católica, que colocamos en el altar dos luces, una a la izquierda y una a la derecha, ¿verdad? Que siempre son o velas o utilizamos o candelabros de alguna manera a la izquierda y a la derecha, porque ellos inmolaban el cordero entre dos luces. Y acuérdense que en la misa se inmola el cordero porque se inmola Jesús. Versículo 7, luego tomarán la sangre y untarán las jambas y el dintel de las casas donde lo coman. O sea, prácticamente lo que está diciendo es que hay que dibujar, ¿verdad? Con esta sangre manchar el umbral de las puertas de las casas, a la entrada de las casas, porque esa es la mancha que recuerda que esa es una de las casas de judíos. Recuérdense que Dios va a mandarles luego a salir de Egipto, y por lo tanto las casas que tengan esa mancha tienen también una característica especial, que van a ser salvados. Pero bueno, vamos a seguir adelante para que ustedes entiendan el porqué de estas manchas. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. O sea, ellos usan, de hecho en la actualidad todavía lo usan, el comer el cordero asado, que de hecho es muy rico también, el cordero asado. En muchos lugares se estila hacer también el cordero el día de la última cena, ¿verdad? Pero como cena normal de comida de casa. Los judíos lo hacen, comen el cordero, debe ser macho de un año, eh, y lo van a inmolar entre dos luces, lo van a comer asada al fuego con los ácimos. Recuerden que los ácimos son los panes sin levadura que los judíos comían, comen todavía, y que para nosotros obviamente tiene un sentido diferente, porque para nosotros el pan ácimo es la hostia, que es un pan ácimo igual antes de la consagración y que después de la consagración se convierte en el cuerpo de Jesús. Y con hierba, y ellos lo comían también con hierbas amargas. Hierbas amargas es algo así como, para que ustedes más o menos entiendan, es un tipo de ensalada, pero no es tan dulce como la lechuga, obviamente, sino que es una hierba que es amarga. No sé si ustedes han comido el berro o han comido, sea tipo, o arrúgula, por ejemplo, que es un poquito amarguita también. Más o menos ese estilo es el estilo de las hierbas que ellos comen.
que son hierbas amargas, pero no piensen que es una hierba del campo, no, no, es una ensalada, o sea, se come, es comestible, solo que es un poquito amarguita, no es como la lechuga, que es medio dulzona, ¿verdad? Otro tipo de verduras que tienen sabores diferentes, sino que es una hierba un poco fuerte, ¿no? El sabor es bastante fuerte. No dejaréis nada para el mañana, lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer. Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo quemaréis deprisa. Es Pascua de Yahvé. ¿Ven? O sea, Yahvé les dice, cómanlo con la cintura ceñida, con el bastón en la mano y listo para partir, porque había que salir al terminar la comida. En la actualidad, cuando los judíos comen su Pascua, hacen lo mismo. Claro, obviamente no tienen que partir, ellos están haciendo simplemente una conmemoración, pero lo hacen al mismo estilo de como lo hacían los judíos en la actualidad, en la época de Moisés. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Vean qué interesante, porque aquí hay un paralelismo sumamente fuerte, que los judíos se quedan solamente en el signo de la sangre del cordero que está marcando la casa de la persona que es judío, y que el ángel exterminador de Dios pasa por delante de la casa y no hiere a ninguno, porque ve la mancha de la sangre en la puerta y dice, ok, esta es una casa judía. Los judíos se quedan completamente allí. Nosotros, si nos quedamos ahí, no vamos a entender nada de la historia de la salvación, porque vamos a decir, oh, está bien, un cordero que mataron, colocaron la sangre en la puerta y bueno, un ángel de Dios que pasa y que no les toca, no les hiere. No es eso. Hay que entenderlo desde el punto de vista cristiano. Si nosotros lo entendemos desde el punto de vista judío, no vamos a entender realmente cuál es el mensaje de Dios. Acuérdense que el mensaje de Dios es diferente. O sea, Dios está hablando acá de una Pascua que llega a su verdadero cumplimiento, no en la Pascua judía, sino en la Pascua cristiana, en la Pascua de Jesús. Recuérdense que ya no vamos a inmolar un cordero animal, sino que el cordero es Jesús, que le llamamos el Cordero de Dios. Por lo tanto, la sangre del cordero es la marca que dice, no, a esta gente no hay que tocarla. Y aquí es donde yo quiero que ustedes reflexionen, porque fíjense que la sangre de Jesús es la que nos marca también a todos nosotros, a ti, a mí, a todos los que creemos en Él, y que nos cubrimos con su sangre redentora. Fíjense que la sangre del cordero es la marca que hace que esa familia o esa casa de alguna manera no sea destruida. ¿Por qué? Porque es la marca de la salvación. Piensen el final de los tiempos, piensen en el Apocalipsis. Los ángeles tocan trompetas, es el fin del mundo. Sin embargo, quienes han estado marcados con esa sangre, que es la sangre del Cordero, son los que van a salvarse. Sin embargo, aquellos que no han sido salvados al toque de las trompetas de los ángeles, perecerán y morirán para siempre. Aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar bien sobre lo que es la salvación al estilo cristiano, ¿ya? Porque vamos a interpretar esta palabra de Yahvé al estilo que obviamente nosotros estamos acostumbrados, al estilo de Jesús, donde la sangre de Jesús es la que me cubre y es la que me salva y es la marca. Fíjense que Yahvé no ha dicho, ¿sabes qué? Voy a pasar y la gente que se ha portado bien, esa es la que voy a dejar salir, y la gente que se ha portado mal y los pecadores los voy a dejar en su casa. No. Él no hace la distinción por el pecado o por la santidad de nadie. Él lo hace por la mancha de sangre del Cordero.
Y esto es un signo muy, muy, muy importante. Nos está diciendo que nuestra salvación pasará únicamente por la sangre de Jesús en la cruz. Por eso es que antes de la cruz no podemos hablar de salvación. Hay promesa de salvación antes de la cruz. Hay promesa de un enviado. Hay promesa de salvación, pero no hay salvación hasta el momento del derramamiento de sangre de Jesús en la cruz, que esa es la sangre que nos salva. Por eso le llamamos la preciosísima sangre de Jesús, que es la que a nosotros nos marca. Es como si tuviéramos una marca en la frente de salvación y de redención, la sangre de Jesús en la cruz. Y cada vez que nosotros realizamos de alguna manera de nuevo este sacrificio de Jesús, que es, como ustedes saben, en la Santa Misa, la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús es la que nos limpia completamente a nosotros y nos salva y nos da la Pascua. Por eso es que fíjense que la importancia que tiene el Cordero en la Pascua, porque la sangre del Cordero hace que esa familia se salve y luego puedan salir de Egipto sin que el faraón les toque, sin que ninguna plaga les haga daño. ¿Por qué? Porque están marcados. Lo mismo pasa con quien está marcado con la sangre de Jesús. Quien está marcado con la sangre de Jesús, quien se acoge a la sangre de Jesús, es como una marca de salvación. Yo no sé si ustedes tienen, yo sé que ustedes tienen, sí, sé que ustedes tienen mucha devoción, muchas devociones, eh, y he escuchado mucha gente que tiene diferentes devociones, ¿verdad? En cuanto a nombres de Jesús, eh, o de alguna manera algunas devociones también de títulos de la Santísima Virgen María, etcétera. Pero yo les invito hoy a que ustedes tengan una devoción particular, una devoción que se van a acordar de mí siempre, porque es una devoción sumamente importante que no es muy extendida por la iglesia. Lamentablemente, el pueblo cristiano no, ¿cómo diríamos? No explota en profundidad esa devoción que debería hacerlo. La iglesia siempre lo hace, que lo hace en cada celebración de la misa. Sin embargo, el pueblo cristiano, la gente, muchas veces no tiene esta gran devoción que yo les voy a indicar, pero yo les pido a ustedes que la tengan. Y es la devoción a la santísima sangre o preciosísima sangre de Jesús. Tengan una devoción grande. Cuando ustedes tengan una situación particular difícil, cuando ustedes estén afrontando una situación en la cual para ustedes es difícil, piensen en la preciosísima sangre y pidan a Jesús que les cubra con su preciosísima sangre. Si ustedes lo hacen, ustedes se van a dar cuenta cómo la sangre de Jesús en ustedes, dentro de ustedes, va a hacer milagros muy grandes, milagros grandísimos. La sangre de Jesús abre puertas, la sangre de Jesús derriba barreras, la sangre de Jesús abre caminos, la sangre de Jesús purifica, lava, limpia, cambia personas. Tengan esa devoción importante. Se van a acordar de mí. Es muy importante. Y en recuerdo de esta Pascua, que fíjense que la parte más importante, el signo más importante de la Pascua es la sangre, porque las casas que están marcadas con la sangre del Cordero son las casas que nada le va a pasar. Fíjense que es como una marca. Cualquier maldad puede pasar alrededor, muerte, destrucción, pero a ti no te va a llegar porque tú estás marcado con la sangre de Jesús. Claro, en este caso, con la sangre del Cordero, pero para nosotros, cristianos, el Cordero Jesús, obviamente. Nosotros tenemos una Pascua un tanto diferente, ¿verdad? Ellos todavía siguen comiendo el Cordero, siguen comiendo el pan ácimo. Para nosotros no.
para nosotros el pan ácimo es el cuerpo de Jesús. Y para nosotros esa sangre del Cordero es la sangre mismísima de Dios, es la sangre de Jesús, derramada por nuestros pecados y que pedimos que nos cubra con su santísima sangre para nosotros también poder obtener la salvación de nuestros pecados. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré del lago ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Durante 7 días comeréis ácimos. Ya desde el primer día quitaréis de vuestras casas la levadura. Todo el que desde el día primero hasta el día séptimo coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. Ven, o sea, hay que quitar la levadura del pan, les dice Dios, porque van a comer pan ácimo. Nosotros sabemos que el pan ácimo es el cuerpo de Jesús. No se está refiriendo, obviamente, al pan desde el punto de vista físico, material. Se está refiriendo al pan que es signo de lo espiritual, o sea, es signo de Dios, es signo del cuerpo de Jesús. El primer día tendréis reunión sagrada, también el día séptimo se reunirán en reunión sagrada. Ningún trabajo se hará en estos días salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Fíjense, él está hablando de una semana, está hablando de 7 días, donde el primer día es un día de descanso, el último día del descanso. Acuérdense que para nosotros son los domingos de la Semana Santa, el domingo de Ramos y domingo de Resurrección son días que nosotros reservamos para el Señor, que tienen un sentido diferente. Obviamente para el pueblo de Israel es el sentido del paso, es ese sentido de la huida de Egipto. Para nosotros cristianos tiene un sentido un poquito más profundo, que es el sentido de la resurrección. Acuérdense que cada domingo nosotros celebramos la resurrección de Jesús. El domingo de Ramos iniciamos con la entrada de Jesús en Jerusalén, que también es un esplendor de gloria de Dios, y culminamos con el domingo de resurrección, que es el domingo de gloria, ¿verdad? Como sabemos. Son los 2 momentos, ¿verdad? Que encierran la totalidad de la Semana Santa con sus días de por medio, que obviamente tienen una importancia particular cada uno de ellos. Pero acuérdense que el pueblo judío rememora el paso, la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. Para nosotros cristianos es mucho más profundo, porque es una salida de la esclavitud, pero es una salida de la esclavitud del pecado, porque la sangre de Jesús nos libera del pecado y nos redime. Y por eso es que nosotros podemos celebrar también la salida de una esclavitud, pero una esclavitud desde el punto de vista espiritual. Acuérdense lo que dice San Pablo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huéspedes espirituales de maldad, ¿verdad? Entonces, es una salida de una esclavitud desde el punto de vista espiritual a una libertad también desde el punto de vista espiritual. ¿Bien? Entonces, y bueno, ahí pasa también lo que es la muerte de los primogénitos. Recuérdense que en ese momento el pueblo de Israel sale de Egipto y obviamente para poder salir hay un suceso, ¿verdad? Importante, que es el suceso de la muerte de los primogénitos, que hace que Egipto, digamos, no reaccione de primer momento ante la salida del pueblo de Israel. Sin embargo, luego sale Ramsés, recuérdense que era el emperador de Egipto, Ramsés II, con unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, y salió también con ellos una muchedumbre de rebaños de ovejas, de vacas, de masa que habían sacado de Egipto. Cocieron tortas ácimas porque no habían fermentado todavía, pues al ser echados de Egipto no pudieron tomar víveres ni provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Noche de guardia fue esa para Yahvé, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahvé para todos los israelitas,
por todas sus generaciones. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: estas son las normas sobre la Pascua. No comerá de ellas ningún extranjero. Todo siervo comprado por dinero a quien haya circuncidado podrá comerla, pero el residente y el jornalero no la comerán. Se ha de comer dentro de casa. No sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebrantaréis ningún hueso. Toda la comunidad de Israel la celebrará. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Yahvé, que se circunciden todos sus varones y entonces podrán acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Así lo hicieron todos los israelitas, tal como había mandado Yahvé a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Yahvé del país de Egipto a los israelitas en orden de campaña. Después, como ustedes saben, bueno, va a venir lo que es el paso por el Mar Rojo y la gloria de Dios a través de el paso del pueblo de Israel hasta que Egipto muere, ¿verdad? El faraón, o sea, los ejércitos del faraón van a ser ahogados en el mar porque Dios vuelve a cerrar las compuertas que había abierto, ¿verdad? Esas dos columnas en el mar Rojo. Vamos entonces ahora, si ustedes quieren, me gustaría que hagamos una oración muy importante. Yo voy a responder también algunas preguntas que ustedes tengan y vamos a ir también aclarando algunas dudas que tengan. Pero quisiera que hagamos una oración, sobre todo recordando precisamente este momento del paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo y cómo el cordero que ellos eligieron para comerlo en esa Pascua, la sangre de ese cordero les salvó de cualquier tipo de destrucción y cómo para nosotros el signo de la sangre de Jesús es redentor, es redentor. Y vamos entonces a orar con una oración hermosa, que es una oración que a mí me gusta mucho porque, como les decía, me gustaría que ustedes tuvieran también esa devoción a la preciosísima sangre de Jesús. Recuérdense que la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento salvó al pueblo de Israel de sucumbir, ¿verdad? Ante la destrucción, ante las plagas, y la sangre de Jesús nos redime de nuestros pecados. Y por lo tanto tenemos que tener esa devoción, que Jesús nos cubra con su sangre, que derrame su preciosísima sangre sobre cada uno de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y del mal. Porque acuérdense que cuando hay ataduras del mal en nuestro corazón o en nuestras familias o en las personas que queremos, solamente nosotros podemos destruir ese mal con la sangre de Jesús, porque acuérdense que la sangre de Jesús en la cruz fue la que destruyó completamente el mal y la que hizo que nosotros pudiéramos recuperar la amistad con Dios. Por lo tanto, si tú quieres que en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de las personas que quieres, haya un milagro y se puedan romper las ataduras del mal, hazlo a través de la sangre de Jesús. Y verás cómo la sangre de Jesús va a redimir tu familia, a redimir tu corazón, a cambiar muchas cosas que se necesitan cambiar y que tú tienes dentro de tu corazón. La sangre de Jesús es la que abre caminos. La sangre de Jesús es la que redime. La sangre de Jesús es la que rompe las barreras del mal.
de la envidia, del pecado, de la muerte, del odio. Eh, es la sangre de Jesús la que em, nos hace el camino, ¿verdad? Para ir hacia Él. Acuérdense que si Dios había mandado a marcar con la sangre del cordero las puertas y las casas, es porque quiere también que nuestras casas y nuestras familias estén marcadas, pero con la preciosísima sangre de Jesús, que no es un cualquier cordero, ¿eh? Es el mismo Dios, es el mismo Dios presente. Por lo tanto, por eso le llamamos la preciosísima sangre, porque es la sangre preciosa que nos ha limpiado de nuestros pecados, que nos ha redimido. Y me gustaría que hiciéramos, ¿verdad? Antes de continuar con algunas preguntas con las cuales vamos a terminar, me gustaría que ustedes tuvieran también esta devoción. Ustedes enséñensela a sus hijos, a sus nietos, y traten siempre de mm, incentivar a los demás en esta devoción, la devoción de la preciosísima sangre. Si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta cuántas cosas van a cambiar en su vida y en su familia. Si ustedes son devotos, fervientes, amantes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, que nos has redimido con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. Rompa todo poder del demonio, la sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio de la Eucaristía, nos una a nosotros con Dios y entre nosotros en el amor, la paz, el respeto a cada persona, especialmente a los pobres y necesitados. Preciosísima sangre de Jesús, sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia. Embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo entero. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos, con el cántico de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre, y nos has hecho para ti un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús, con tu poderosa sangre sellamos a toda persona de nuestra familia, a los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua o en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de tu sangre, Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael y toda la corte de ángeles celestiales, con el poder de la sangre, con la cual sellaste al universo entero. Te pedimos, Jesús, que tu preciosísima sangre selle nuestras casas, todos los que habitan en ella,
En este momento pensemos todas las personas que queremos sellar con la sangre de Jesús. Séllalos con tu preciosísima sangre. Sella también todo lo que hay en nuestras casas, nuestros bienes, nuestros alimentos. Con el poder de tu sangre, Jesús, sellamos la tierra, las puertas, las ventanas, los objetos, las paredes, los pisos, el aire que respiramos en nuestras casas. Y en fe colocamos un círculo de tu sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar hoy, mañana y siempre. Sellamos las personas con las cuales vamos a tener contacto. Sellamos las empresas, las instituciones con las que vamos a tratar. Con el poder de tu sangre, Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de la familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, cualquier medio de transporte que nosotros utilizamos. Con tu preciosísima sangre sellamos las mentes y los corazones de todas las personas que están a nuestro alrededor, de los dirigentes, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en la tierra. Te agradecemos, Señor, por tu preciosísima sangre, ya que gracias a tu sangre hemos sido salvados y hemos sido preservados de todo poder del maligno. Por ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con esta oración creo que hemos podido sellar con la sangre de Jesús, ¿verdad? Cada uno de nosotros, también a nuestros familiares. Y recuérdense siempre, todos los días, piensen y hagan una oración a la preciosísima sangre de Jesús y verán cuántas cosas a su alrededor van a ver cambiar. Van a haber muchos milagros, muchos milagros. Si ustedes creen verdaderamente con fe a esa santísima sangre, esa preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que ha redimido al mundo entero, la sangre que nos ha dado a nosotros el perdón de nuestros pecados. Esa es la preciosísima sangre. Esa es la sangre que nos redime, la sangre que nos salva, la sangre que nos limpia, la sangre que moviliza a su alrededor todo y rompe toda atadura de mal. No se olviden de rezar siempre a la preciosísima sangre de Jesús. Pídanle a Jesús que los selle, que selle a toda la familia. Piensen en cada uno de sus familiares y pidan que cada uno de ellos sean sellados por la sangre de Jesús. Verán que la sangre de Jesús va a hacer milagros en su familia. Van a ver que la sangre de Jesús va a cambiar sus familias, va a cambiar sus casas, va a cambiar sus corazones, porque es una sangre poderosa. La sangre de Jesús es poderosa. Acuérdense que la sangre de Jesús es la llave del paraíso. No hay viaje al paraíso si no es por la sangre de Jesús. No hay salvación ni redención alguna si no es a través de la sangre redentora de Jesús. La preciosísima sangre, tan alta que es la llave y el paso al cielo. Es la destrucción de toda maldad, todo poder del demonio. Se destruye solamente con la sangre de Jesús, porque es el poder de Dios. La sangre de Jesús es el poder de la redención. Vamos nosotros, hermanos, a ser cada día más devotos de la sangre de Jesús. Y recordemos la sangre de ese cordero, que es la sangre del Cordero de Dios.
que quita el pecado del mundo. Bien, vamos entonces a pasar a algunas preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir. Pueden abrir sus micrófonos. Déjame ver si tengo... Sí, ya pueden reactivar su micrófono. El que quiera participar, y si quieren pueden hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Si quieren pueden comentar también con la oración de la preciosísima sangre de Jesús, si tienen alguna experiencia sobre eso, o si nunca la habían hecho, si nunca les habían hablado de la preciosísima sangre de Jesús. Si quieren pueden reactivar su micrófono. ¿Sí? Padre. Sí. Yo tengo un testimonio de la preciosa sangre de Cristo. Ah, qué bueno, qué bueno. Lo que usted habla es maravilloso. Cuando yo llevaba una vida bien difícil en mi familia y yo tengo 3 niñas, ahora ya son señoritas, ¿verdad? Una de 19, una de 15 y la otra de 13. Mi vida era tan difícil, pero Dios, como dice en esta historia de Moisés y Abraham, Dios siempre tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Nunca nos deja caer. Y a través de eso, yo compré un librito de la preciosa sangre de Cristo. Me llamó la atención ver ese Cristo con esas gotas de sangre que caían en una copa. Y yo dije, wow, yo buscaba algo que me fortaleciera, que me diera la paz, que me ayudara. Y yo busqué de Dios y yo encontré ese libro, un pequeñito, y entonces vi que era de la sangre preciosa de Cristo. Y bueno, yo no conocía nada de Dios, ¿verdad? Entonces, yo le pedí tanto, empecé a leer y fue cuando yo reconocí lo que era, sin saberlo, conocí después lo que era sentir el Espíritu de Dios, porque al empezar a leer ese librito, como lo iba yo leyendo, llegué en una parte donde dice, que era la hora del Getsemaní. Cuando yo llegué en ese momento del Getsemaní, yo empecé a sentir, yo me iba rumbo a mi trabajo, iba yo en el bus, ¿verdad? En ese momento yo empecé a sentir que mi corazón se me salía, me latía, lo que yo nunca había experimentado. Entonces, como iba leyendo todo eso, yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar y había tanta gente que sentía yo vergüenza porque iba lleno el bus. Había personas que me decían, yo ok, que si me podían ayudar, pero yo no podía parar de llorar y yo seguía leyendo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento así, verdad? Pero yo no sabía por qué yo me sentía así. Yo ahora entiendo que es Dios, el Espíritu de Dios se estaba manifestando en mí a través de la oración. Y yo, fíjese, para no hacerla muy larga, pues sé que hay personas que tienen que hablar, ¿verdad? Conociendo esa devoción me llevó a saber lo que era el Getsemaní. A través de eso, yo vivo acá en el Bronx, New York, ¿verdad? Y yo busqué qué era Getsemaní en todas las iglesias, pero hay tanta ignorancia que no sabemos, que los mismos servidores de las iglesias a mi alrededor decían, pero si ahí está, en el sagrario, tú vienes y le haces. Pero yo decía, pero aquí no, siento que no es lo que busco, lo que dice esto. Me llevó hasta Queens, pues yo empecé a ir a ese lugar, investigué en una iglesia que se hacía la adoración, la vigilia al Santísimo. Y yo llegué ahí por primera vez con una emoción como que sí, como cuando uno está enamorado de alguien, experimenté ese amor que cuando yo llegué a esa iglesia era hacerla de las 12 de la noche hasta las 3:30 de la mañana estar en oración. Pues era la primera vez que yo iba a ir y los pies me temblaban cuando iba bajando las escaleras y empezaba a sentir que mi corazón me salía, ¿verdad? Era otra, nuevamente que volví a sentir eso. Cuando yo llegué a esa oración, yo no quería salir de ahí. Yo salí de ahí a las 4 de la mañana porque sabía que tenía unas hijitas que me esperaban, pero experimenté una maravilla. Desde ahí tardé 8 años yendo ahí hasta que vino la pandemia.
pero yo le pedí un gran, o sea, algo que yo le decía, la primera vez que yo llegué le hice una cartita, porque miré que todas las personas que iban ahí le hacían una carta, escribían, y yo digo, voy a hacer lo mismo, a pedirle algo, porque decía las peticiones. Lo único que le dije a Dios, Señor, ya no puedo más, llévame contigo. Quiero morirme porque ahora te conozco, Señor, y ahora sé qué se siente amarte, Señor. Amarte sobre todas las cosas. Y yo le dije, Señor, yo ya no quiero estar en pecado. Le dije, y se lo pedía de corazón, y Dios sabe que yo se lo pedía. Le decía yo, quítame ese hombre del camino, porque no te puedo recibir por él. Y él me decía que nunca se iba a casar con ninguna mujer, que nunca ninguna mujer lo iba a atar. Pero sabe que a través de ir un año exactamente, ese hombre me pidió matrimonio sin que yo le exigiera, después de venir de una vigilia, exactamente esa petición que le dije, sí, Señor, yo recibo a ese hombre como sea, como es, con todos sus defectos y todo lo que es, pero quiero recibir tu cuerpo y tu sangre, porque ya sé ahora cuál es tu amor, voy conociéndolo. Y Señor, si no, quítame la vida o quítame ese hombre de mi camino, ponle una mujer en su camino para que me pueda dejar libre. Y se lo pedí con tanto amor, y exactamente un año Dios me hizo para mí ese milagro, que solito ese hombre se vio mansito a venirme a pedir matrimonio. Y Amén. fue de conocer la preciosa sangre de Cristo a través de eso. Y han venido muchas maravillas, y sé que Dios no me ha abandonado. Mis hijas conocieron a Cristo y dijeron en algunos momentos cuando fueron creciendo, mami, ahora sí somos felices. Ahora sí somos felices porque conocemos de Dios. Y mis hijas empezaron a servir en la iglesia, y fue como yo conocí a ese espíritu de Dios, lo empecé a sentir. Pero fue tan maravilloso que jamás pensé que se fuera a realizar. Pero yo le pedía de corazón. Cuando veía esas líneas para ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, decía yo, Señor, ¿cuándo yo voy a estar en esa línea? ¿Cuándo, Señor? Pero yo doblaba rodillas y hacía la devoción de la sangre de Cristo. Y eso fue lo que me llevó a ese milagro, a ese milagro. Y yo, como usted dice, ojalá y todo mundo la conociéramos, porque yo empecé a sentir que era la primera devoción que tendríamos que hacer, la devoción a la preciosa sangre de Cristo. Por eso esa oración que usted hace, yo me la aprendí, hacer devoción, la adoración, todo lo que se hace el Getsemaní desde en la noche hasta las 4 de la mañana, todo eso cada jueves, y ahora lo hacemos aparte viernes aquí en nuestra parroquia. Pero ahora lo único que me falta es aprender de la Biblia, lo más maravilloso, conocer a Cristo de esa manera. Entonces es el motivo que yo me conecto para aprender, pero es una maravilla la sangre de Cristo. Y me consagré a eso también, a la devoción. Apenas no tiene mucho tiempo me consagré a la devoción de la sangre de Cristo, pero casi no la conocen la gente. Y mire, gloria a Dios, ese es mi gran testimonio. Lindo, muy lindo tu testimonio, gracias por darlo, porque creo que era muy importante el día de hoy. Y sí, como tú dices, lamentablemente hay muchas personas que no lo conocen. Hay muchas personas que ni siquiera nombrando el Getsemaní dicen, lo he escuchado, pero no sé qué cosa es. Y debemos comprenderlo, debemos acompañar a Jesús en el Getsemaní para también nosotros poder pasar por esa misma situación y poder ser cubiertos nosotros con la sangre la preciosísima sangre de Jesús. Esa devoción, yo diría que debe ser la primera devoción que todo cristiano debe tener. Puedes tener muchas, puedes tener todas las devociones, incluso, no sé, yo, por ejemplo, mi madre tiene muchas devociones, incluso me dice la devoción ella ahora es muy devota de Santa Maravilla de Jesús. Está súper encantada con esa santa. Y es bueno tener nuestras devociones, pero la primera devoción que nosotros debemos tener como cristianos es la devoción a la preciosísima sangre de Jesús. Y permítame también, aprendí a hacer, bueno, todo lo que es el libro lo aprendí a hacer. Aparte, he experimentado y he sentido
ha habido sanaciones, como usted dice, haciendo la coronilla a las 5 llagas de Cristo. Sanaciones de temperaturas, de dolores, de cualquier sanación ha sido haciendo el rosario de la Virgen María que está aquí en la preciosa sangre y además la coronilla de la sangre de Cristo. Es una maravilla, o sea, no hay palabras para decirlo. Y siga usted, ya no lo voy a interrumpir. Es cierto, es cierto. No, no, pero es muy bueno, muy bueno tu intervención y yo creo que era importante el día de hoy. Voy a responder porque hay una pregunta que hay en el chat. Hay algunos, bueno, que me han dado las gracias. Bueno, gracias a ustedes también por haber estado aquí presente con nosotros y haber escuchado la oración y haberse unido con nosotros en esta oración tan hermosa. Pero bueno, hay una pregunta, sí es una pregunta que hace Mari. Dice, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Tal vez mi pregunta está fuera de, pero cuando nos encontramos ofuscados, cuando podemos, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Aparte de la oración, de la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, sucede que a veces oramos, estamos en constante relación, pero a pesar de eso no creemos del todo. Sí, mira, hay una cosa, nosotros los cristianos tenemos muchas herramientas en los momentos de dificultad, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Eucaristía, tenemos la oración, obviamente, pero todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser hecho con fe. Si nosotros no lo hacemos con fe, lamentablemente es una pérdida de tiempo. O sea, ir a una Eucaristía sin fe es como ir a un acto público de un político. Una oración hecha sin fe es como recitar una poesía. Sin fe no vale nada. Entonces, sí es muy importante que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con fe. Si leemos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios con fe. Si nosotros hacemos una oración, que hagamos la oración con fe verdadera. Y si nosotros vamos a la Eucaristía, que nosotros verdaderamente hagamos. Porque la fe es la base de todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, voy a darle la instrucción porque ya se nos ha pasado un poquito el tiempo. Y ya son casi las 10 menos 10 acá. ¿Sí? Voy a darles la bendición entonces. ¿Allá? Vamos a hacer que esta bendición sea como, como si fuera la bendición de la sangre de Dios que recae sobre cada uno de nosotros. Quiero que esta bendición sea como la sangre de Jesús que nos cubre y nos sella a través de esta bendición. A nosotros y a todas las personas que tenemos en nuestra mente y que queremos que Dios selle con su sangre santísima y preciosísima. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los selle con su preciosísima sangre y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Les dejo con Vanesita si tienes que dar algún aviso. Y si no, pues buenas noches y vivan esta Semana Santa hermosa como un regalo de Dios para cada uno de nosotros y recuérdense siempre, piensen en la preciosísima sangre de Jesús, sean devotos de la preciosísima sangre de Jesús, amen la preciosísima sangre de Jesús y verán como muchas cosas en su familia van a modificarse y a cambiar a través de esa preciosísima sangre. Que tengan una linda noche todos.